Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy vamos a platicar con Mónica Cerón. Ella es representante por la actividad de acción política de la COM, uno de los sindicatos más relevantes y con una gran historia en nuestro país. Quédate con nosotros, es una charla súper interesante. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y ahora nos acompaña la maestra Mónica Cerón García. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Unitec, maestra y doctorante en Derecho por el Instituto de Posgrado en Derecho y secretaria de Acción Política de la COM, titular del programa Adalmex Mujer. Mónica, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación y sobre todo, bueno, quedo a sus órdenes para sus preguntas y poder trabajar juntos. Claro, perfecto. Pues mira, Mónica, sin mucho preámbulo, quisiéramos contextualizar para poder conocer tus puntos de vista, ya que hoy día nos enfrentamos en el mundo laboral no nada más a las consecuencias de una reforma laboral que está casi en el umbral de arrancar plenamente. Ya se finca la fecha y ha llegado casi a su término el límite para darle el espacio a legitimar los contratos colectivos a los sindicatos, en el cual pues los trabajadores ejerzan su derecho para votar para legitimar sus contratos colectivos y en consecuencia de ello poder reafirmar los beneficios, así como a los sindicatos que interactúan con ellos en su defensa y son sus interlocutores con las empresas donde trabajan. El punto relevante aquí es que gran parte de estos contratos colectivos que estaban vigentes previos a la reforma y que están registrados, que no se han legitimado, es un universo altísimo. Gran parte de estos contratos colectivos no llegarán a legitimarse, perdiendo en consecuencia no su validez para proteger los beneficios de los trabajadores que dentro de ellos se encuentran, sino que el sindicato que tenía la titularidad para este contrato deja de tenerla, razón por la cual, pues ahora es como temporada de patos y temporada de conejos, a ver quién es el sindicato que gana la titularidad de estos contratos colectivos y queremos conocer desde la perspectiva tuya cuáles son pues lo que podemos esperar suceda en el entorno laboral, en el entorno de la vida y las dinámicas sindicales, empresa, trabajadores y sindicatos, bajo este entorno que pues podría parecer hostil o no, no lo sé. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues de los 139,000 aproximadamente contratos que se tenían registrados en las autoridades laborales, únicamente se van a poder legitimar alrededor de 17 a 20,000 más o menos. ¿Esto qué nos va a generar? Bueno, pues que se den varios escenarios. El primero es que probablemente haya trabajadores que no quieran sindicalizarse, que también es su derecho, y que en lugar de esto formen comités internos laborales en donde, bueno, pues también se respeten estos derechos, ¿no? Y se les dé un trato digno. Por otro lado, bueno, va a haber un surgimiento de nuevas representaciones sindicales o el crecimiento de sindicatos independientes. En una tercera vertiente, bueno, también esperamos que haya ya sea emplazamientos por firma de nuevos contratos colectivos. Esto se va a hacer a través de una solicitud de constancia de representatividad. ¿Esto qué es? Que si se tiene el 30% de trabajadores sindicalizables que apoyen a este sindicato que quiere obtener esta firma, se solicita ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se va a llenar una serie de requisitos que pide la plataforma y posteriormente, bueno, pues va a un verificador, va al centro de trabajo
en donde se pregunta a los trabajadores si realmente conocen este sindicato, si es su deseo pertenecer a él. Y si es así, bueno, pues le dan la constancia de representatividad. Si hubiera más sindicatos que se adhieran a esta solicitud, entonces se va a hacer una votación dentro de estos centros de trabajo en donde esta consulta van a votar personal libre, directo y secreto y van a ver cuál es el sindicato que tenga la mayoría de representatividad al cual se le dará la constancia y con el cual se va a negociar el contrato colectivo de trabajo sin dejar sin sus derechos a estos sindicatos minoritarios que también cuenten con esta representatividad. Claro, y puedo entender en primer lugar que los beneficios plasmados en el contrato colectivo, a pesar de que ya no tiene un sindicato que lo represente, pues siguen estando activos en beneficio de los trabajadores y que en consecuencia de que ya no hay un sindicato titular, pueden en primer lugar quedarse sin sindicato y trabajar directamente con la empresa a través de, como bien mencionas, comités. Por otro lado, puede haber la intención de algún grupo sindical que quiera ser el nuevo titular del contrato colectivo, lo cual implicará una gestión proselitismo, oferta, te ofrezco un bono de 50,000 pesos con un 20% de aumento, yo te lo voy a conseguir y mira, yo acá te ofrezco 3 plumas por 3 pesos, etcétera, 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 lo cual puede ser una gestión pues compleja, interesante y obviamente buscando obtener un mejor beneficio para el trabajador, para lo cual deberá de estar preparado. Platicaremos de ello al respecto y mejor entrenado para saber elegir sabiamente quién le va a representar. Y por el último caso, pues en caso de que no hubiera un ganador definitivo o hubiera un ganador definitivo, pero haya más sindicatos que tengan presencia y voto dentro de la misma instalación, pues tendremos una gestión multisindical dentro del mismo centro de trabajo, más o menos, ¿no? Así es. Esto, pues la verdad es que trae algunas preguntas al terreno, lo cual pueden ser muy interesantes platicar y podemos especular sobre qué es lo que va a suceder, pero algo que es relevante, Mónica querida, ¿nos podrías decir cuál es el papel de la Secretaría del Trabajo y obviamente del centro a este respecto? Claro, definir en las votaciones y poder plasmar la voluntad democrática de los trabajadores, pero en caso de las convergencias y esta jaloneo, ¿cuál es el papel que debe de actuar? Y por el otro lado, poder entender la postura no nada más de la autoridad mexicana, sino de las autoridades internacionales que fueron conferidas con esta capacidad de intervenir, opinar y además gestionar, como son los Estados Unidos, sus sindicatos a través del Tratado de Libre Comercio y cuáles son los efectos que va a tener. Planteábamos una serie de situaciones que eh, parecieran complicadas, Mónica, y nos gustaría que nos ayudaras con tu punto de vista en cómo lo ven en la COM con relación a el papel de la autoridad, qué es lo que esperamos que gestione, cuáles son las posibles consecuencias de esta nueva gestión de oferta y demanda para los trabajadores. Y algo que surge interesante conocer es cuál puede ser el papel de las autoridades extranjeras, particularmente norteamericanas, que tienen injerencia sobre algunos giros industriales en esta materia sobre la democracia sindical mexicana. Platícanos, ¿cuáles son tus perspectivas y tus puntos de vista? Bueno, nuestra visión sería, y lo ideal, es de que no hubiera injerencia, ¿no? Por parte de las autoridades y fuera este respeto a todos los sindicatos, ¿no? A que uno pueda trabajar, ya sea en esta parte que todavía faltan algunos contratos de legitimar que se iniciaron los procedimientos y que se vence el término en julio, o bien también que en esta solicitud de constancias de representatividad, bueno, pues que se dé el trámite correspondiente y que no haya como favoritismo hacia ciertas organizaciones. Esto es como una parte de imparcialidad, ¿no? Que uno buscaría que no se le dé preferencia a organizaciones que, bueno, todos conocemos que puede haber alguna preferencia, ¿no? Por parte de nuestras autoridades. Sin embargo,
También tenemos los ojos de estos países que firmaron con nosotros el TEMEC. Estos cambios que se dieron, de hecho, fueron principalmente en respuesta a este tratado para que hubiera una competencia justa y no una competencia desleal, ¿no?, con los trabajadores. Se buscaba esta libertad sindical, esta democracia y esta justicia laboral pronta y expedita. Ahorita lo que estamos viendo es que la agregaduría laboral de Estados Unidos ya ha emitido eh, pues algunas declaraciones de que va a cuidar 4 puntos fundamentales. Uno, de que de estos contratos que no se legitimaron se respeten los derechos de los trabajadores. Dos, ¿qué va a pasar con esta solicitud de constancias de representatividad? Tres, ¿qué va a pasar con estos actores que desde un principio se resistieron a esta reforma? Y la cuatro, bueno, pues que se consolide esta reforma en el aspecto estatal, ¿no? Que realmente no haya sido nada más el echarla a andar de manera rápida sin llevar un control y un seguimiento. Entonces, sí va a haber injerencia de estos estados. De hecho, ya las ha habido en algunas votaciones, mandando observadores, repitiendo votaciones y recibiendo todas estas quejas en el mecanismo de respuesta rápida. Fíjate, Mónica, que mencionas un elemento bien interesante. Entendemos que la presencia y la injerencia por parte del Estado norteamericano a nuestros procesos de democracia sindical es algo que ya está visto, que va a continuar, que inclusive han planteado 4 puntos que esperan observancia de la ley mexicana y de las autoridades para esta gestión y que, bueno, la expectativa es que se continúe por la ruta en donde va caminando esta implementación de la reforma, pero aparecen una serie de elementos prácticos que quisiera nos ayudaras a tocar un poco. Mencionaste, en primer lugar, la posibilidad de tener agrupaciones empresariales con sus empleados que decidan no tener sindicato. Esto tiene una implicación de mucha empatía, un trabajo más civilizado, más honesto, mayor transparencia y dedicación del empresario hacia el trabajador y una serie de cuestiones que pues eximan la existencia de un sindicato. El otro componente relevante en esta conversación aparece en la lucha intersindical con algunos centros, grupos que por su posicionamiento político el día de hoy, no nada más político, yo te diría también familiar, pues tienen un derecho de tanto, una visibilidad y posiblemente obtengan un sesgo para una mayor información, para una tendencia sesgada que no la hemos visto y esperemos nunca aparezca, pero sí existe esta posibilidad porque son centros de poder, ¿sí?, que existen. Y por último, tenemos también ahí un elemento relevante que es, ¿y después qué? ¿Cuál es la forma de la relación laboral, ¿sí?, a partir de un trabajador sindicalizado más consciente de su situación, de sus derechos laborales, de qué puede exigir, qué no puede exigir y inclusive rehusar a pagar cuotas sindicales a los sindicatos, decidir un escenario distinto para su vida sindical, sus derechos laborales? ¿Qué es lo que me puedes comentar a estos 3 puntos? Pues en inicio es de que si bien es cierto que muchos pueden ejercer su derecho a no sindicalizarse porque en otros países así se ha manejado, pero como que esto ya viene como parte de lo que ellos se han educado, ¿no? Han trabajado así durante años. Nosotros estamos como en pañales todavía, estamos como en la búsqueda de que en verdad se respeten esos derechos laborales, que no vean al trabajador solamente que como individuo los pueda perder o puedan abusar algunos patrones también de eso, o también que se haya un malentendido en estas representaciones sindicales por parte de los trabajadores, ¿no? O sea, que no crean que es un juego y que si hoy me tratas mal, te puedo estar ahí también
amenazando o con meter más sindicatos, ¿no? O sea que esto es un desaprender lo que ya vivíamos para aprender y reaprender, ¿no? Entonces, hay que nosotros poder estar en esta sintonía de, bueno, saber que ya cambió, que estamos en una reforma y sobre todo, bueno, pues que tenemos que trabajar con estos estados, estos nuevos mecanismos que están ingresando a nuestro país y también, bueno, pues darle el cauce suficiente a estos nuevos representatividades que pueden surgir dentro de la empresa sin que haya injerencia patronal y también que no haya abuso por parte de los trabajadores. Perfecto. Mónica, pues la verdad es que nos abres la puerta para un futuro incierto con muchos cuestionamientos y con muchas expectativas con base a lo que estamos platicando. Las expectativas del sindicalismo, pues en este último semestre del año, ¿qué podemos esperar? Tenemos muchos cambios. Hemos platicado robustamente, Mónica, sobre todas estas expectativas, tanto de autoridad, injerencias internacionales sobre las decisiones en la vida sindical, las opciones que los trabajadores van a tener, pero al final de cuentas esto construye un entorno pues con muchas variables, sí, y además agregamos unas variables situacionales, no nada más del entorno económico, sino del entorno político. Estamos en el umbral de decisiones políticas significativas, como son las elecciones en el Estado de México, que no se han resuelto aún, que están por verse y que vamos a ver qué pasa. Y obviamente el próximo año que tenemos ya en puerta las elecciones para la campaña presidencial. ¿Cuáles son tu visión desde esta perspectiva que podemos esperar en el entorno sindical? Pues en principio darnos cuenta y que ya nos caiga el 20 a todos de que antes a lo mejor las empresas podían decidir quiénes, cuántos y cuáles sindicatos podían entrar al centro de trabajo. Ahora el poder lo tienen los trabajadores mediante su voto personal libre, directo y secreto. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, tendremos que humanizar el trabajo, basarnos más en estos recursos humanos, ¿no? En esta atención a ellos como trabajadores en el respeto de los derechos humanos laborales, los mejores beneficios, que realmente se respeten los derechos de estas personas a las que no quieran sindicalizarse, que a lo mejor pueden también estar dentro del mismo centro de trabajo donde nosotros tengamos el contrato colectivo de trabajo mayoritario, ¿no? Puede haber una minoría que no quiera sindicalizarse ni pagar cuota, y todo eso lo tenemos que respetar. Nuestro momento ha cambiado y nosotros tenemos que ir en ese sentido, avanzando junto con ellos. Y sobre todo, bueno, pues como estamos bien platicando desde hace un ratito, en un mismo centro de trabajo pueden coexistir diversos sindicatos y ¿qué va a pasar? Que tenemos que tener respeto, respeto intersindical. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que trabajar en equipo para cuidar estas fuentes de trabajo. En esta época que somos de cuestión de elecciones, este año y el que sigue, cuidar mucho en no tomar pues estas a lo mejor decisiones de populacheras sin cuidar realmente las fuentes de empleo. Si bien es cierto, el aumento al salario mínimo que se ha dado durante estos años ha sido pues realmente para el bolsillo de los empresarios algo que les ha pegado. También la reforma a las vacaciones y lo que probablemente se apruebe en los siguientes meses, que es la reducción de la jornada. También tenemos que tomar en cuenta que viene esta parte que quieren reducir lo de la prima de antigüedad de 15 a 12 al 12º año. También esta parte del aguinaldo, de aumentarlo de 15 a 30 días. Entonces vienen todavía muchas más reformas, pero que tenemos que tomar de manera consciente y sobre todo cuidando estas fuentes de trabajo que todavía tenemos, porque aquí en nuestro país nos basamos más en el micro, pequeño y mediano empresario. Entonces, no todas son grandes empresas, pero podemos cuidar a estas personas y también pues el darles esta orientación y capacitación a los líderes sindicales,
a los delegados, a los mandos medios y supervisores, porque la verdad es que muchos de los problemas que se generan entre o con los trabajadores ha sido por la falta de un trato digno por parte de los mandos medios hacia ellos. Entonces es cuidar todo esto y pues no caer en el abuso, ¿no? Porque yo creo que estas reformas se dieron por todo el abuso que hubo también por parte de algunos líderes sindicales en cuanto a ya sea en solo cobrar sin trabajar o en estos contratos de protección que tuvieron una proliferación durante los últimos años. Mónica, mejor no se podía haber dicho. En realidad, en resumen, estamos viendo una situación en la cual el cambio implica, pues, el requerimiento de que nuestros trabajadores tengan una madurez y un mejor conocimiento y formación para hacer una sabia elección en cuanto al uso de lo que es la democracia sindical. Y eso por sí solo ya es una tarea descomunal si no lo hemos podido lograr en el escenario político de elección de nuestros líderes. Se percibe complejo en esta habilidad y desarrolla esta capacidad de una elección sabia por parte de los trabajadores con relación a sus representantes, pero puede ser mucho más dinámica y más rápido. Otro de los componentes relevantes que mencionas es la protección de la fuente de trabajo, el hablar y otorgar a nivel jurídico incrementos más altos, mayores beneficios, el duplicar el aguinaldo, pues suena atractivo desde la perspectiva del trabajador. Aplaudo a mi líder que logra tantos beneficios para mí, hablando de a nivel del poder ejecutivo, ¿sí? Pero pierde de vista que quien lo paga no es el que lo otorga, quien lo paga es la empresa y sus trabajadores quienes deberán de lograr ese resultado. Y finalmente, pues claro, la conciencia de la representación sindical que de común acuerdo deberá de elaborar de una forma más dinámica, menos autoritaria, no nada más de parte del sindicato, sino de parte de los representantes de la empresa, normalmente en piso, ¿sí? A tenerlos mejor preparados, que no sean capataces, sino que sean realmente líderes conscientes y que entiendan la naturaleza humana del trabajo que se requiere, gente para dar órdenes y gente para recibirlas, no peones. Sí, y esto pues abre la puerta para muchísimos escenarios interesantes. Mónica Linda, ¿algún mensaje que quisieras compartir para nuestro auditorio antes de dar por terminado nuestro programa? Pues nada más, en principio que lo único que nos queda es trabajar, trabajar desde la trinchera en donde estemos, trabajar como líderes sindicales, trabajar como empresarios, trabajar como los mismos trabajadores que han sido electos como delegados sindicales, que no pierdan esa visión de que ellos también son y han sido trabajadores. Y bueno, pues cuidar las fuentes de empleo, estar siempre informándonos, informar y comunicar dentro del centro de trabajo y estar atento a todos los cambios que se van dando. Agradecer de nuevo esta invitación y sobre todo, bueno, agradecer al auditorio que hoy nos acompaña. Pues, Mónica, no me queda más que agradecer tu presencia, que nos hayas compartido toda la experiencia y toda la perspectiva que tienen. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, el gusto fue totalmente mío. Un privilegio. Pues eso es todo por el día de hoy. Gracias por estar conectados en Factor Capital Humano. Nos vemos en la próxima.